Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de jazz. Sí, he hablado de jazz en varias ocasiones ya en este canal, pero hoy iniciamos una serie de vídeos específicamente acerca del jazz que se va a titular Impresiones sobre jazz, y en esta serie de vídeos voy a hablar brevemente acerca de mis impresiones en torno a músicos, a bandas, a discos, a libros que tienen que ver con el mundo del jazz, que es una música que desde siempre me ha acompañado y me acompaña diariamente. He dicho en varias ocasiones que yo conocí el jazz siendo adolescente a través de discos de Benny Goodman y discos de Bill Evans que tenía mi padre en casa, y por tanto tuve una exposición inicial al swing y también al magnífico jazz de Bill Evans de los años 60 y 70 en particular. Y el jazz para mí es casi como una especie de árbol genealógico que va llevando de un sitio a otro, de un músico a otro, porque cuando uno escucha un disco, pues ese disco le abre las puertas a otro disco, y ese otro disco a otro, y finalmente es casi una especie de laberinto borgesiano que realmente tiene sentido y que enriquece muchísimo, porque realmente el jazz es una música pues a veces compleja, a veces divertida, a veces profunda, a veces menos profunda, pero para mí siempre es una música muy interesante. Es una música que a lo largo de las décadas ha ido poniendo sin ninguna duda banda sonora a mi vida, y como digo, un disco me lleva a otro, un músico me lleva a otro, y así prácticamente hasta el infinito. Y en esta serie de vídeos quiero hablar precisamente de mis impresiones sobre el jazz en general, pero concentrándome también, y esto creo que es importante, en algunos músicos de los que generalmente no se habla demasiado, que son un poco más oscuros, que se conocen menos, de los cuales generalmente no se habla mucho. Y quiero empezar esta serie de vídeos de impresiones sobre jazz hablando acerca del saxofonista Ike Quebec, que ha sido desde siempre uno de mis saxofonistas favoritos. Los críticos suelen emparentar a Ike Quebec pues con Coleman Hawkins, por ejemplo, con Ben Webster, que son dos saxofonistas maravillosos también, y creo que tienen bastante razón al hacerlo, porque el estilo de Ike Quebec es bastante semejante al de estos dos, Hawkins y Webster, aunque la verdad es que a mí me parece que Quebec es más semejante a Hawkins cuando se acerca a una balada, y a Webster cuando se acerca a temas más rápidos y más rítmicos. Hay también algunos críticos que han tachado a Ike Quebec de un saxofonista poco original, pero a mí me parece que esta es una acusación totalmente injusta. No conviene olvidar, para empezar, que la originalidad no lo es todo, pero hay originalidad en los discos de Ike Quebec, en mi opinión, y sobre todo lo que es mucha belleza y un dominio del instrumento muy evidente, que convierte a Ike Quebec en un saxofonista versátil, que comprende a la perfección sobre todo el lenguaje del blues, la relación que hay entre el blues y el jazz, y creo que esto es muy importante, y a mí en particular me interesa mucho esto del sonido de Ike Quebec, que puede sonar muy directo en los temas a ritmo acelerado, y que tiene una sensibilidad, en mi opinión, difícilmente igualable a la hora de interpretar baladas melancólicas, baladas más sensuales. Y además parece ser que Ike Quebec era un hombre que poseía un muy buen oído para reconocer en otros el talento musical, y quizá esta es una de las razones que haga que se compenetre tan bien con los músicos con los que toca, pero es que además fue él precisamente quien consiguió a pianistas como Bud Powell o Thelonious Monk sus primeros contratos de grabación con Blue Note, que es precisamente el sello al que su propia carrera, la de Ike Quebec, se haya
íntimamente ligada. Ike Quebec nació en Newark, en el estado de Nueva Jersey, en 1918 y dio sus primeros pasos en la música como pianista, y no se decantaría por el saxo tenor hasta llegada la década de los años 40, así que tardó bastante tiempo en decidirse a tocar el saxo tenor. Fue, en mi opinión, una decisión excelente, porque aparte de tocar con grandes del jazz como Roy Eldridge, Benny Carter, Kenny Clarke, se hizo un hueco en el mercado de singles que solía registrar para sellos como Savoy o, sobre todo, para Blue Note. Y los singles que grabó en especial para esta última compañía, para Blue Note, han sido recopilados en un doble CD que, por desgracia, no resulta nada sencillo y tampoco nada barato de encontrar en estos momentos, pero que si ustedes encuentran la colección de singles de Ike Quebec en Blue Note en disco compacto, por supuesto, cómprenla y disfrútenla, porque es una verdadera maravilla, aunque ya digo, no siempre es fácil o barata de encontrar en estos momentos. Tuvo un problema serio a nivel personal Ike Quebec con la drogadicción, y esto lastraría sin ninguna duda su carrera, por desgracia, hasta tal punto que, aunque empezó a grabar en los años 40, se pasó prácticamente todos los años 50, toda la década de los años 50, sin pisar un estudio de grabación, en gran parte debido a los problemas derivados de la drogadicción. Pero afortunadamente fue capaz de regresar al panorama discográfico del jazz a principios de los años 60, creando entonces para Blue Note una serie de excelentes discos, entre los que se encuentran pues algunos que voy a mostrar, como este, que se titula It Might As Well Be Spring, una verdadera maravilla. Heavy Soul, que aquí lo tenemos también. Soul Samba, otro disco que a mí me parece un disco excepcional, y otros como pueden ser Easy Living, por ejemplo, que no lo tengo aquí, todos ellos decididamente recomendables, y el que a mí más me gusta y el que me parece más recomendable, que desgraciadamente no lo he encontrado en mis estanterías para grabar este vídeo, pero que por supuesto lo tengo, lo he escuchado muchísimas veces porque me gusta especialmente, es el disco titulado Blue and Sentimental, es decir, triste y sentimental, grabado a lo largo de 2 sesiones en diciembre de 1961, nada más y nada menos que en el legendario estudio de Rudy Van Gelder en la ciudad de Hackensack, en Nueva Jersey. El título del disco es Blue and Sentimental, y como ese propio título indica, el disco enfatiza al máximo el lirismo y el poder evocador del saxo de Ike Quebec, que incluso en la portada, que ojalá la pudiese encontrar y enseñarla a cámara, porque es realmente muy bonita, en la portada domina el color azul oscuro sobre un fondo negro, y eso ya busca subrayar estéticamente, visualmente, ese tono introspectivo de la música contenida en los surcos de este disco Blue and Sentimental, que yo creo que es la introducción perfecta a la música de Ike Quebec. En ese disco, el cuarteto es el formato elegido para la sesión, en la que el saxo tenor de Ike Quebec está arropado, atención, por la guitarra de Grant Green, el contrabajo de Paul Chambers y la batería de Philly Joe Jones. Es necesario destacar a estos músicos porque es difícil imaginar a unos acompañantes más idóneos para Ike Quebec, sobre todo Grant Green a la guitarra. La guitarra de Grant Green apoya el saxo de Ike Quebec perfectamente y dialoga con él de principio a fin en este álbum. De Grant Green tendremos que hablar
en esta serie de vídeos de impresiones sobre jazz muy pronto. Desde el principio del disco queda muy claro que, como era de esperar, las baladas van a constituir el punto álgido del LP, en especial ese Blue and Sentimental de Count Basie, que le da título al disco y que es una verdadera maravilla de lirismo y de sensibilidad jazzística, y también el estándar Don't Take Your Love From Me, no te lleves tu amor lejos de mí, que también es una balada a la cual se acerca Ike Quebec con un lirismo inigualable, pero también, por supuesto, porque hemos dicho al principio del vídeo que Ike Quebec es un músico que comprende el lenguaje del blues de una manera excepcional. En este disco hay también lugar para un blues compuesto precisamente por Grant Green, titulado Blues for Charlie. ¿Quién es ese Charlie? Pues no es otro que el gran guitarrista Charlie Christian, que tuvo muchísima influencia en el estilo guitarrístico de Grant Green. Y también podemos en este disco Blue and Sentimental escuchar a Ike Quebec como compositor, porque hay dos piezas originales del propio Quebec que son Minor Impulse, Impulso Menor, y Like, y estas dos piezas nos demuestran a las claras su talento compositivo. Será otra balada, Count Every Star, cuenta cada estrella, en la que también participa Grant Green, pero con Sam Jones al contrabajo y Louis Hayes a la batería, reemplazando a Paul Chambers y Philly Joe Jones, con la que se cerrará este magnífico disco. En diversos momentos de este LP, Blue and Sentimental, Ike Quebec deja a un lado el saxo tenor y toca el piano, no en Count Every Star, donde Sonny Clark, nada menos que Sonny Clark, se ocupa del teclado, y tendremos que dedicar a Sonny Clark algún vídeo dentro de esta serie de impresiones sobre jazz, pero Ike Quebec toca el piano en algunos momentos del disco, rememorando así sus inicios y dando fe una vez más de su gran versatilidad. Recomiendo sin ninguna duda la reedición en CD del año 2007 de este Blue and Sentimental, porque además añade dos temas extra a cargo del cuarteto formado por Ike Quebec, Grant Green, Paul Chambers y Philly Joe Jones. Son los estándares It's All Right With Me de Cole Porter y That Old Black Magic, que por cierto no entran dentro de la categoría de balada, sino que están a un tempo mucho más acelerado y que no llegaron a incluirse en el disco original, probablemente por falta de espacio. Blue and Sentimental, en mi opinión, es uno de los mejores álbumes, ya no solamente de Ike Quebec, sino de los editados por Blue Note en la década de los años 60, y es una pena que no lo tenga aquí para enseñarlo a cámara, pero supone la obra cumbre de Ike Quebec, que para mí es un saxofonista cuyo legado discográfico merece ser redescubierto en su totalidad, porque es un tesoro que, aunque se puede encontrar en formato digital, hoy en día permanece todavía un tanto escondido. Otros discos que realmente merecen la pena, como ya he mostrado, pues tenemos aquí It Might As Well Be Spring, que grabó en diciembre del año 1961 junto a Freddie Roach al órgano, Milt Hinton al bajo y Al Harewood al piano, y la compenetración es máxima entre Ike Quebec y sobre todo el órgano de Freddie Roach en este disco, ya no solamente en estándares como It Might As Well Be Spring, Willow Whip For Me, Old Man River de Jerome Kern y Oscar Hammerstein. Hay una magnífica versión de Lover Man también, bastante estándares en este disco, pero también tenemos algún original de Ike Quebec como A Light Reprieve, y la comprensión mutua entre el órgano de Freddie Roach y el saxo tenor de Ike Quebec hacen que este disco sea también una verdadera maravilla. It Might As Well Be
Spring. De nuevo tenemos en Heavy Soul, que aquí muestro, a ese mismo cuarteto en el cual Ike Quebec toca el saxo tenor, Freddie Roach el órgano, Mill Hinton el bajo y Al Harewood la batería. Y este es un disco en muchos sentidos comparable al It Might As Well Be Spring, en el que también pues encontramos algunos estándares y encontramos algunos temas originales del propio Ike Quebec, pero en el cual hay una compenetración al máximo entre Freddie Roach y Ike Quebec, que se comprenden perfectamente y se complementan de una manera excelente. Y después tenemos este disco que ya enseñé antes también, Soul Samba. Todos estos son discos que grabó para Blue Note entre pues, los años 1961-1962. Este es de octubre de 1962 y aquí ya tenemos a Kenny Burrell a la guitarra, Wendell Marshall al bajo, Willie Bobo a la batería y un instrumento llamado el checker está aquí tocado por Garvin Massow. Y hay críticos que han dicho, y yo en esto estoy de acuerdo, en que la música brasileña, la bossa nova, la samba, está entre las mejores cosas que le ocurrieron al jazz y al pop estadounidense en los años 50 y 60, ya desde la llegada de Laurindo Almeida y los discos que grabó con Al Cohn, por supuesto el disco de Stan Getz con George Gilberto, y estoy totalmente de acuerdo con esto. Muchos discos de los años 60, finales de los 50 de jazz y música brasileña son excelentes y este quizá no es de los más conocidos, pero también es uno que recomiendo pues sin ningún tipo de dudas o reservas. El Bossa Nova Soul Samba de Ike Quebec, que de nuevo toca el saxo tenor, pese a que también era pianista, pero yo lo recuerdo sobre todo y creo que pasará a la historia, aunque no siempre se hable mucho de él, pasará a la historia gracias a su trabajo al saxo tenor y sobre todo a esta magnífica serie de discos que grabó en los años 60 para el sello Blue Note. Y justo cuando Ike Quebec se hallaba en uno de los periodos de mayor creatividad, publicando discos como estos que he mostrado a cámara y he comentado en este vídeo, pues justo cuando se hallaba en uno de sus periodos de mayor creatividad, un cáncer de pulmón lo sorprendió y se lo llevó prematuramente en Nueva York en el mes de enero de 1963, es decir, solamente unos cuantos meses después de haber completado la grabación de este disco Soul Samba. Ike Quebec, un músico que creo que hay que redescubrir y que quería traer al canal para comenzar con él esta serie de vídeos sobre jazz que se llama, de hecho, Impresiones sobre Jazz. No sé si conocen la música de Ike Quebec o no, les recomiendo que busquen sus discos si es que no conocen su magnífico estilo jazzístico, y si conocen la música de Quebec o si lo escuchan después de ver este vídeo, pues les animo a que dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo, porque siempre me interesa saber qué es lo que piensan acerca de los contenidos que publico en el canal. Soy Antón García Fernández y termino ya este vídeo que se grabó en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de junio del año 2021. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF, dentro de esta nueva serie de vídeos sobre jazz que se llama Impresiones sobre Jazz. Muchas gracias por la atención y por los comentarios como siempre. Se despide ya Antón García Fernández. Hasta la próxima.